Sean bienvenidos todos esta noche. Esperemos que esta vez no se nos vaya la luz, para que ellos tengan su foco. Hay que andar con foco en este tiempo ahora, o su teléfono. Y damos gracias al Señor por la bendición que nos da. Ya llevamos bastantes semanas hablando acerca de profecía. Hoy día vamos a hablar acerca de la segunda venida de Jesús. Jesús viniendo con su iglesia. Y ya hemos visto hasta este punto. Comenzamos mirando las 25 señales que nos muestran de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estuvimos hablando también acerca de la batalla de Gog y Magog en Ezequiel, el rapto de la iglesia, la tribulación, el anticristo. Bueno, y ahora aquí estamos llegando a este tiempo en donde el Señor Jesús regresa por su iglesia o con su iglesia. Ahora, estos eventos son eventos que vamos a mirar que no han ocurrido todavía. Y razones es sencillamente leer los textos. Cuando leamos los textos nos vamos a dar cuenta de que situaciones nunca se han visto, como las que se mencionan aquí cuando el Señor regrese por segunda vez. La primera vez el Señor vino, y eso es lo que nosotros hemos visto por medio de las Escrituras, vino humildemente, nació en un pesebre y todo lo que estaba escrito acerca de él se cumplió. Todo lo que estaba escrito acerca de esa primera venida se cumplió literalmente. Ahora, eso también es importante porque si se cumplió literalmente, quiere decir que lo que falta por cumplir, las 318 profecías que faltan por cumplirse de la segunda venida de Cristo, también se van a cumplir literalmente. No vamos a ver 318 profecías por aquello que se pusieron, pero es más o menos las menciones. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida o hacen referencia a la segunda venida. Entonces, cuando Jesús vino en su primera venida, Él cumplió eso. Pero ahora el Señor tiene que regresar. Muchas de las profecías que aún no se han cumplido, Él las va a cumplir cuando Él regrese. Todo lo otro ya se cumplió, que nació en un pesebre, que entró montado a Jerusalén en un burrito, que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Todo eso se cumplió. Que el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías. Todo eso se cumplió. Ahora lo que va a venir ahora es lo que el Señor tiene que cumplir. Lo que falta por cumplirse. Entonces la pregunta es, ¿qué es la segunda venida de Jesucristo? Si la podemos definir, la segunda venida de Cristo es un acontecimiento que va a ocurrir, algo maravilloso, que va a ocurrir al final de la tribulación y nos introduce al milenio, que es el tema que vamos a ver la próxima semana. Pero para llegar a este punto se han dado una serie de eventos antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, es este evento en donde el Señor Jesucristo regresa para establecer su reino aquí en la tierra. El reino de Dios, el reino de Cristo, literalmente y escatológicamente no se ha cumplido todavía. Sí sabemos que el reino espiritual está. Usted está en el reino si usted cree en Cristo Jesús. Pero ninguno de nosotros hemos visto o ninguno de nosotros tiene la osadía de ir al zoológico, bueno, en el zoológico donde tengan leones o tigres, ya el león de aquí ya se nos murió, ya no podemos hacer eso, pero ir y meter la mano ahí sin esperar que lo más probable es que se la corte, ¿ya? Pero eso no lo hemos visto, no hemos visto las ovejas durmiendo con los leones, ni los niños jugando ahí con los tigres, eso no se ha visto, eso no ha ocurrido. Por más que traten de decir que estamos viviendo, algunos dicen en el milenio, eso es algo que obviamente no está a la vista, al contrario. Jesús fue muy claro, dijo que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará y la maldad se iba a multiplicar, como en los días de Noé.
Así vamos a estar. Y en los días de Noé el corazón del hombre era de continuo al mal. Así era el corazón del hombre. Entonces, el Señor va a venir corporalmente, personalmente, y va a ser visible. Todo esto vamos a verlo a través de las citas bíblicas que nosotros vamos a mirar en esta noche. La relación de la segunda venida de Cristo tiene que ver más con Jerusalén, más con la tierra que con el cielo. Y tiene que ver también con los santos, aquellos que vienen con Él, y también los ángeles que van a venir con el Señor. Entonces, primera venida, Jesús vino como el siervo sufriente. La segunda venida, Jesús viene como el rey conquistador. O sea, hay una diferencia. En la primera venida, Jesús vino humildemente, en circunstancias muy humildes. En la segunda venida, Él va a venir con ejércitos celestiales a su lado. El propósito de esta venida es traer juicio al mundo. Traer juicio a Israel, traer juicio al anticristo, al falso profeta, traer juicio al mundo. A todos los que no confiaron ni creyeron en Él. Pero también va a traer liberación al pueblo de Israel, aquellos que creen en Él, a restablecer otra vez el reino de Israel, donde David nos dice en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16, va a reinar. La promesa que Dios le dio, Cristo Jesús y David. Y eso es lo que Él va a venir a hacer. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que hablan acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. El problema fue que muchos de los escritores, ¿se acuerdan que nosotros miramos esto en el libro de Pedro? Que ellos no podían discernir, entender completamente su primera venida, el Mesías sufriente y la gloria que venía después. Ellos no pudieron ver esa diferencia. No pudieron ver esa brecha entre la primera venida y su segunda venida. Y esa brecha se llama gracia, esa brecha se llama iglesia. Ellos no podían entender eso. Entonces, por eso hay algunos que tienden a veces a confundir. Por ejemplo, si leemos Isaías 61, cuando Jesús leyó hasta cierta parte. Dice, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes, dice en Lucas 4. El año agradable del Señor, el día de salvación. Pero después, si usted sigue leyendo, dice que es el día de la venganza. Jesús no leyó eso, porque eso va a ser en la segunda venida, cuando Jesús regrese a traer juicio y va a vengar. ¿Se acuerdan lo que miramos de los 144,000 y también de esta gente que había muerto durante la tribulación? ¿Cuándo venga nuestra sangre? Obviamente eso no es la iglesia, porque en la iglesia el Señor nunca le manda que se venga o pida venganza. A la iglesia siempre le manda a que perdone, a que ame a sus enemigos, a que ore por ellos. Y el Señor no lo regaña, sino que le dice, todavía no es el tiempo. No es el tiempo. Eso es lo que Él va a venir a hacer. Entonces, 7 años se están dando en la tierra, los juicios de Dios viniendo, y va a llegar un punto en donde el Señor Jesús va a cumplirse ese tiempo y va a regresar. Fíjense, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, vemos aquí algunas cosas que yo creo que son interesantes. Hay 3 cosas que usted debe entender con referencia a la segunda venida de Cristo. Primero, que es literal. Literal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser exactamente como el Señor dijo que iba a ser. Y en Hechos 1, del versículo 9 al 11, cuando Jesús se iba, ¿se acuerdan cuando estaba ahí en el monte de los olivos con los discípulos? Y que los discípulos estaban ahí y se le acercan estos ángeles y le dicen, así como se fue va a venir. Fíjense lo que dice el versículo 11, los cuales también les dijeron, varones Galileos, los ángeles a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, de la misma forma, Él va a volver. Así como ustedes lo están viendo, cuando Él regrese, la gente que va a estar ahí, que va a estar viva durante este tiempo, también lo va a ver. Entonces, es algo que va a ocurrir, literal. Para que realmente sea la segunda venida, tiene que ser o cumplirse este requisito, que es literal, corporal,
la gente va a ver a Cristo. Todos lo van a ver. El rapto de la iglesia es un evento que ocurre ya en donde la gente se va a dar cuenta que algo ocurrió porque gente desapareció, pero no porque ven a Jesús. En cambio, la segunda venida la gente va a saber, y especialmente en ese tiempo, cuando se esté desarrollándose y se esté preparando ese gran conflicto que se llama Armagedón. Ellos van a ver a Jesús y se van a levantar sus armas en contra de Jesús y Dios lo va a destruir. Pero eso tiene que ser literal. Lo segundo es que la segunda venida es necesaria. Es necesaria. Si no fuera así, muchas de las profecías que están quedarían sin cumplir. Y necesitan cumplirse. Si dijo que esto iba a ocurrir, entonces también lo otro también va a ocurrir. Entonces es necesaria. También es necesario porque si Él no viene, todo esto se destruye. Todo este mundo se destruye con esas guerras y todo lo que va a ocurrir. Entonces, va a ser literal, es necesario y va a ser visible totalmente. Todo ojo le verá. ¿Ya? De eso habla la Escritura en Mateo 24:30. Y vamos a ir viendo algunos de estos pasajes más adelante. Entonces, literal, necesaria y visible. Así va a ser la segunda venida del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento vamos a mirar un par de pasajes que hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Yo creo que los judíos siempre están esperando, el pueblo de Israel está esperando esta venida de su Mesías. Porque es durante este tiempo en donde el pueblo de Israel va a ser salvo. Y vamos a ver eso. No antes. Como nación, ellos no van a ser salvos hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor y lo miren a Él. Antes no. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla acerca de esta segunda venida. En el libro de Daniel, no vamos a mirar todas las referencias que hay, porque no nos daría el tiempo, pero en Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, esta profecía de Daniel hablando del tiempo de los gentiles, y acuérdense, Daniel habla del tiempo de los gentiles y habla del programa de Dios para la nación de Israel. Y aquí, en esta, él está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. El título Hijo del Hombre es un título mesiánico. Cuando estudiamos Lucas, ¿se acuerdan? El Hijo del Hombre. Es el evangelio que más usa eso. Y esa referencia al Mesías. Y aquí en Daniel 7, versículo 13 al 14, nos dice esto. Miraba yo en la visión de la noche, Daniel, y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, aquí en este pasaje está describiendo la segunda venida y lo que va a ocurrir. Él va a venir a establecer un reino a este mundo. Y este reino es reino eterno. Daniel 2:44 nos dice que el reino de él jamás será destruido. ¿Se acuerdan cuando vio la imagen? Daniel 2, Nabucodonosor, y que esa piedra no cortada con mano venía en el tiempo de los reyes, de los 10 dedos de los reyes, ¿ya? Que venían y cayó esa piedra y destruyó esa imagen y estableció su reino. Un reino que jamás será destruido. Dios va a venir y va a establecer ese reino. Y todos le van a servir. Ahí va a haber sumisión o sumisión. Todos, de una u otra forma, van a tener que rendirse ante él. Y eso es lo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 2. Cuando él regrese. Que toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará. Pero ahí va a ser en este tiempo, cuando el Señor regrese por segunda vez. Todos van a tener que rendirse ante Él. No con el propósito o con la intención de arrepentirse, sino ahora de reconocer que realmente Él es el Señor. No su Salvador, Él es el Señor.
porque ya tiempo ahí ya no va a haber. Ahora, lo mismo podemos ver en el libro de Zacarías, los profetas menores, que hablan acerca de este tema. En Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré, dice, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, esto va a ocurrir en la segunda venida. Esto va a ocurrir cuando el Señor regrese y van a mirarlo a él, al que traspasaron. Ahora, si usted lee el capítulo 12 de Zacarías desde el principio, el que está hablando es Jehová. Es él. Dice, van a mirarlo a él, al que traspasaron. ¿Cuándo Jehová ha sido traspasado? Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Es Jehová. Es Dios. La Trinidad. El problema es que la gente a veces no entiende el concepto. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando juntos, pero cada uno tiene su función. Y no hay problema en llamar al Hijo Jehová, ni al Padre Jehová, ni al Espíritu Jehová, porque los tres son uno. Los tres son uno. No hay problema en eso. Algunos, no es que solo Jehová y solo Jehová, no, son tres. Y estos tres son el único Dios. No tres dioses, sino la Trinidad. Unidad en diversidad. Este es el famoso Shema, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno compuesto es. Es lo que dice el texto. Ahí. Y aquí vienen y van a mirar a Jesús, al que rechazaron ellos. Y van a llorar, nos dice aquí. Y esto va a ocurrir cuando Jesús regrese otra vez. Van a reconocerlo y van a aceptarlo como el Mesías. Se van a abrir sus ojos, sobre todo en este tiempo de final de tribulación, donde van a estar siendo perseguidos y muertos. Muchos de ellos van a caer. Fíjate, nos dice aquí que durante este tiempo en el cual ellos no han aceptado a Jesús, ellos sencillamente han estado ciegos. Rechazaron al verdadero Mesías. Aceptaron al anticristo y se dieron cuenta que no era el Mesías. El Mesías fue rechazado. Isaías 53, versículo 3. Nos dice esto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado quebranto. ¿Quién? Jesucristo. Por medio de su pueblo, a los suyos vino. Los suyos no lo recibieron. Ahora es aquí donde va a cumplirse Romanos 11, versículos 25 al 27. Es aquí donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice Romanos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, cuando Jerusalén está siendo asediada al final, en este tiempo, en esta batalla, ¿ya?, en estos varios conflictos que se van a dar, que se llama Armagedón, Jerusalén va a estar siendo asediado y Dios va a venir y va a librarlo sobrenaturalmente. Y el Espíritu será derramado sobre esta nación. Y van a reconocer a Jesús como su Mesías, al que traspasaron. A Él lo van a recibir. Van a volverse en arrepentimiento. Dice aquí que van a llorar y luego ellos lo van a aceptar como este hijo unigénito, el primogénito. El primero y único en su clase. Y ahí es el cumplimiento de esto. Pero fíjate, ahí en Zacarías dice que, y este es el orden siempre, no solo para ellos, sino también para el mundo. Primero, tienen que ver a Jesús. Dice que verán. Y segundo, van a llorar por su pecado.
Hoy día las iglesias quieren que la gente llore por su pecado, pero no les enseñan a Jesús. Y eso no va a ocurrir. El orden siempre es el mismo. La gente necesita saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El que murió por ellos en la cruz, por su pecado, y derramó su sangre. Dice que mirarán al que traspasaron, a él. Lamentablemente hoy día el orden se ha invertido. Entonces Jesús siempre viene primero. Si usted quiere llevar a alguien al arrepentimiento, tiene que hablarles y llevarlos a Cristo. Porque Él es el que realmente trae a convicción por medio del Espíritu Santo. Y es su obra. Es su obra. Entonces el pueblo de Israel va a estar mirando y van a creer y ahí se cumplirá. Y luego dice Pablo en Romanos, Israel será salvo. Después de esto, creerán, recibirán a Jesús en su segunda venida. No va a ser antes. Todavía lamentablemente al pueblo de Israel le queda mucho por sufrir. Todavía. Usted ve lo que está pasando y va a seguir ocurriendo más cosas, aunque Israel hoy día está seguro militarmente, económicamente, pero va a venir un tiempo en donde van a ser engañados y otra vez van a tener que correr por su vida. Zacarías nos dice eso. Van a tener que correr y van a morir. Van a morir. ¿Por qué? Porque el anticristo va a querer tomar de ellos lo que ellos solamente dan a Dios. Nada más. Solo Dios debe ser glorificado, solo Dios debe ser adorado. Y el anticristo va a querer que lo adoren. Y verdaderos judíos, ¿ya?, no lo van a hacer. Van a haber muchos que sí lo van a hacer, pero el resto van a morir o van a ser perseguidos, como dice Apocalipsis 12. Ahora fíjense en el capítulo 14 ahí de Zacarías. Capítulo 14. Hay una imagen que yo tengo ahí, se me había olvidado. Esta imagen es la diferencia entre el rapto y la segunda venida o la manifestación de gloria. ¿Ya? Donde tenemos ahí el tiempo del arrebatamiento antes de la tribulación, es lo que hemos visto. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Puede ser en cualquier momento y vamos a ver que esa es una de las grandes diferencias entre la segunda venida. Porque la segunda venida, si alguien se queda aquí y si llega a final, llega vivo, puede saber cuándo va a ser el día que va a regresar el Señor. Porque hay días aquí donde se habla acerca de cuánto tiempo va a ocurrir. Pero en el rapto no sabemos. Y luego viene el Señor con todos ustedes, ahí están. Conmigo ahí, montados todos en caballos. Así que tienen que aprender a andar a caballo desde ya. Porque vamos a venir cuando Él venga. ¿Ya? Entonces vamos a venir con el Señor al final de la tribulación. Al final. Y luego el milenio, donde vamos a reinar con Cristo. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Apocalipsis 3. Es decir, reinará. ¿Eh? La iglesia reinará con Cristo. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Después del milenio viene la eternidad. Y eso es lo otro que vamos a ver en el último estudio, la eternidad. Pero para que haya eternidad hay tres cosas que tienen que pasar antes. Y esas van a pasar ahí, en ese tiempo. En ese tiempo. Entonces, ¿qué están esperando los judíos? Los judíos están esperando a su Mesías. Que vengan, ¿ya?, y les construya el templo. Por eso el anticristo los va a engañar. Nosotros estamos esperando a Cristo, sí, pero no para que venga aquí a la tierra, sino para que nos lleve al cielo. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 17. Dice que nos vamos a juntar con Él en los aires, en las nubes, y vamos a ir con Él. En cambio aquí el Señor va a venir y va a regresar. Y va a poner su pie en el monte de los olivos. Fíjate aquí en Zacarías. Gracias. Zacarías 14. Versículos del 1 al 4. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Antes de que venga el Señor, va a haber una gran lucha en Jerusalén, una gran batalla. Mucha gente va a morir. Mucha gente va a morir.
porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y vea la diferencia, porque muchos dicen esto ya ocurrió, lo que está antes. Pero para que eso haya ocurrido, tiene que haber ocurrido lo que vamos a leer ahorita. Y eso todavía no hay ni un registro histórico de lo que vamos a leer aquí. Fíjate, dice el versículo 4, y se afirmará su pie en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Eso no ha ocurrido. Ahí está el monte de los olivos. No se ha partido todavía, no se ha formado un valle. ¿Ya? Un valle, todavía no ha ocurrido eso. Hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Se va a abrir así, y se va a ver el valle así, hasta el Golfo de acá, abajo. Ese va a ser el tremendo valle que se va a formar ahí. Y esto solamente va a ocurrir cuando Jesús regrese por segunda vez. Esto es un evento que no ha ocurrido, usted no lo ha visto. Si alguien dice que esto ya pasó, entonces ¿dónde está la evidencia de esto? De que este monte se abrió y se partió y se abrió y se formó este valle. Ahí. Cristo va a venir y regresar. Los ángeles le dijeron a los discípulos, de este mismo lugar, de la misma forma en que ustedes lo vieron, así va a regresar. Entonces esto es único de la segunda venida de Cristo. No ha ocurrido antes. Es un evento increíble que usted y yo vamos a ser parte de esto porque vamos a venir con Él. Han pasado 2000 años desde que el Señor Jesús se fue al cielo, más o menos, y ese monte sigue sin ningún cambio. ¿Qué quiere decir? Que no ha ocurrido. Va a ocurrir. Pero no aún. Eso va a ocurrir después que la iglesia se ha llevado al cielo, 7 años de tribulación. Al final de la tribulación, el Señor va a regresar y va a pelear por Jerusalén. Va a ir a Edom, en Isaías 63, del 1 al 6, y va a pelear. Y va a ir a Megiddo, donde el Señor va a destruir a las tropas y a los ejércitos que se han reunido ahí para pelear. Es lo que el Señor va a hacer en esta batalla, en su segunda venida, porque Él viene a juzgar. Entonces, en el Antiguo Testamento, y usted puede buscar y va a seguir mirando que hay muchos eventos o señales que hablan acerca de esto. Pero en el Nuevo Testamento nosotros también encontramos otros. Por ejemplo, en Joel 3, si ustedes quieren llegar a su casa, pueden leer Joel 3. También habla acerca de ese día en donde se van a reunir las naciones en un lugar que se llama Josafat, ¿ya? Que es día de justicia, no necesariamente que haya un valle que se llama así, pero se van a reunir para el día del juicio. Dios los va a juzgar ahí a todas las naciones y va a cuidar y proteger al remanente de Israel, a los que creen en Él. Para eso es la segunda venida. Ahora, en el Nuevo Testamento, acerca de la segunda venida es mucho más claro. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos la revelación de este Nuevo Testamento que nos ayuda a entender la diferencia entre el evento del rapto, el evento de la segunda venida, el evento de la primera venida, el evento de la segunda venida. Podemos mirar por medio de las Escrituras. A veces en el Antiguo están mezclados. Y por eso los profetas tenían dificultad para distinguirlo. Nosotros no. El que estudia la palabra de Dios, el que es estudiante de la palabra de Dios va a poder darse cuenta de esto. ¿Y por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a eso. No vamos a tener el problema de saber cuál es cuál aquí. Cuáles son de sufrimiento y cuáles son de gloria. Para nosotros es mucho más fácil. Para ellos era más complicado. Entonces fíjate, en el Nuevo Testamento, como dije, 1 de cada 25 versículos se refieren de uno o de otro modo a este evento. 1 de cada 25 versículos.
Hay unos que dicen que hay 318 profecías, citas, que tienen que ver con el segundo o la segunda venida de Cristo Jesús. Pero hay 20 pasajes mayores, con mucha información, que nos hablan en el Nuevo Testamento de la segunda venida de Cristo Jesús. En los evangelios, en las cartas, un montón que nos hablan acerca de ella. Nosotros vamos a mirar algunos, nada más. Ya miramos uno en Hechos. Hechos 1. Pero fíjate en Mateo 24. Mateo 24:30. Jesús hablando a los discípulos le preguntan a Jesús cuándo va a hacer estas cosas y él comienza a darles señales de lo que va a ocurrir cuando él regrese, antes de su venida. Entonces, versículo 30 dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Daniel 7:13-14, el Hijo del Hombre. Mateo 24:30, el Hijo del Hombre, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces aquí Jesús está hablando, obviamente, de la segunda venida y que va a ocurrir. Acuérdense, el Señor ya les ha dicho que va a haber tribulación, versículo 21, como nunca antes. Si los días no fueran acortados, ni aún los escogidos serían salvos. Y ahora les dice, hey, va a aparecer una señal. Va a aparecer una señal y todos, dice, y todas las tribus van a lamentar y todas las tribus lo van a ver. Eso era imposible hace 60 años. No se podía cumplir. ¿Cómo todos iban a ver? Hoy día sí. Hoy día prende el televisor, si usted tiene cable o lo que sea, noticias del otro lado del mundo le llegan inmediatamente. Inmediatamente. Por eso esto no podía cumplirse antes, ahora es el tiempo. Y el Señor dice, hey, va a aparecer y voy a venir en poder y gran gloria. Colosenses 3. Pablo también habla acerca de este día. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí está hablando de la segunda venida, no del rapto de la iglesia, es la segunda venida. El Señor, viniendo con su iglesia, nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria. ¿Qué dijo el Señor en Mateo? Que iba a venir en gloria, en poder y gloria. La manifestación de la gloria de Dios sobre esta tierra, con Cristo Jesús viniendo. Pero no solo ahí, en Judas, en el libro de Judas, en el versículo 14, acuérdense, Judas tiene un solo capítulo. Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Hablando Judas aquí, el hermano del Señor, acerca de este profeta, de esta profecía de Enoc. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Anán, diciendo, he aquí, vino el Señor, él está hablando como un evento que ya ha ocurrido, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Viene ese día con sus santos decenas de millares. Nosotros. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes. En Mateo también nos dice que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Zacarías 12:10. Cuando lo vean, ahí ellos van a llorar y van a hacer lamentación por él y van a arrepentirse por lo que hicieron. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Al final de la tribulación, versículos del 11
en adelante. Y aquí Juan nos da una visión bastante interesante de la venida del Señor. Juan, el apóstol. Entonces vi el cielo abierto. Ahora, dicho sea de paso, Juan escribe más o menos en el año 95 después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el templo ya no estaba, que Israel o Jerusalén ya había sido destruida por Tito. Como dicen algunos que eso se cumplió durante ese evento, bueno, Juan está contradiciendo esto, lo que ellos dicen, que todavía no ha ocurrido. Año 96 después de Cristo. Juan dice esto: entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco. No es el mismo de Apocalipsis 6:1. Acuérdense, de Apocalipsis 6:1 nosotros miramos que es el correcto, el anticristo. Este es Cristo Jesús. ¿Ya? Este es Cristo Jesús. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Vea la diferencia entre este y el otro. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Vea el primer capítulo de Apocalipsis y es la descripción de Cristo Jesús. ¿Cómo ve Juan a Jesús? Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí estamos nosotros. ¿Ve? No le estoy mintiendo. Tiene que aprender a montar caballo. Y blanco. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es la descripción de la segunda venida de Cristo Jesús. Fíjense, aquí dice que Él va a venir y va a pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 14 también nos dice lo mismo. Que Él va a pisar y la sangre se va a extender en una cantidad impresionante de kilómetros cuando el Señor venga y regrese aquí. A herir a las naciones y luego a establecer su reino. Y su reino será, ay, pobrecito, qué bonito, venga, no importa, siga haciendo lo que quiera. No, dice que va a ser con vara de hierro. Con vara de hierro. La gente dice, es que las dictaduras, será una dictadura justa. Acuérdense, Jehová es un hombre de pelea, de batalla, dice el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 3. Pelea. ¿No? Y Él va a cumplir eso. Y va a venir a pelear y nosotros vamos a venir a pelear. No, es que yo, pastor, soy de pura paz y amor, yo quiero que todo el mundo. Paz y amor. No, vamos a venir con Él. Ay, no es que usted va a andar con una espada y... No, todos detrás de Jesús, vea, todos detrás de Jesús. ¿Ya? Y cuando Él pelea, no hay necesidad de que usted pelee. ¿Quién pelea por nosotros? Decía Él. Y Él viene a destruir todo esto que se ha establecido por 7 años, el imperio de este hombre, de este anticristo, que realmente es de Satanás. Lo va a destruir. Y cuando hablo de destruir, no estoy hablando de aniquilar. Estoy hablando de que va a dejar de tener poder y va a dejar de funcionar, va a dejar de ser útil. Y luego lo va a lanzar, es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿a dónde lo va a lanzar? Por la eternidad. Pero es lo que Él va a hacer en su segunda venida. Esto no lo hemos visto. No vemos el reino de Cristo ahora. ¿Usted lo ve? ¿En alguna parte? ¿Usted no ve a Satanás obrando, actuando en este momento? Claro. Y este es el mes en el que más actúa. Que nosotros como cristianos debemos tener cuidado en esto.
Con eso de Halloween, que no hay nada de malo, sí. Es algo espiritual. No nos dejemos engañar. Es algo espiritual, ay, que salgan y que se disfracen. Cuidado. Porque a veces eso es, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y celebran Halloween y rompen vestiduras porque si en la iglesia ponemos un árbol de Navidad. Somos totalmente inconsecuentes los cristianos. Totalmente, no vemos nada malo, pero aquí vamos a poner un árbol de Navidad. La batería no sé dónde la van a poner, allá atrás. Pero aquí vamos a poner un árbol de Navidad. Con muchas luces, porque ese es el día donde vino la luz al mundo. Ahí. Entonces, va a venir a destruir todo eso. Y lo va a hacer con vara de hierro. ¿Ya? Con vara de hierro. Y vamos a ver más acerca de cómo Dios va a juzgar durante el milenio. Cuando estudiemos el milenio, vamos a ver cómo es esa vara de hierro, qué es lo que el Señor va a hacer. Ahora fíjense, detalles para ir amarrando todo esto. Primero, Jesús va a venir, lo que hemos leído hasta ahora, venir en las nubes del cielo. Lo primero. Lo segundo, que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Lo tercero, los judíos reconocerán a Jesús y lo verán a Él como el que traspasaron ellos. Lo van a reconocer. Lo cuarto es que Él va a regresar, pero no solo. Los santos vienen con Él. Usted y yo. Ahí está. Bien, ahí está. Ahí está todo. No lo apunten, sáquenle una foto, es más fácil. Como en el cole. Entonces, todos los que se fueron en el rapto van a venir con el Señor a establecer este reino. Colosenses 3:4, seremos manifestados con Él en gloria. Quinto, así como ascendió del monte de los olivos, así descenderá sobre el monte de los olivos. Entonces, su pie va a tocar ahí, se abrirá el centro y se va a formar este valle donde el Señor va a traer juicio. Mateo 25. Mateo 25, 31 en adelante. Va a traer juicio al final de la tribulación. Entonces, aquí hay dos eventos que tienen que ocurrir antes para que ocurra la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el primero? El rapto de la iglesia. Y segundo, tribulación. No puede haber segunda venida si primero no hay rapto y tribulación. Pero lo primero que el Señor nos va a llevar. Entonces ahí es donde nosotros estamos, que existe esa posibilidad de que todavía pueda haber algo que necesita cumplirse. Para algunos dice Ezequiel 38:39, porque dice ahí Ezequiel 38:39 que van a venir contra Israel, ¿ya? Liderado por Rusia, estos países, ¿ya? Irán, Turquía y estos países, Libia y otros, van a venir en contra de, y Jesús o Dios mismo los va a defender. No va a haber, ¿ya?, intervención humana. Dice que Dios mismo. Y que su espíritu va a ser derramado otra vez en Ezequiel 38, Ezequiel 39:29. Va a ser derramado sobre la casa de Israel otra vez. Pero para que eso ocurra, nosotros ya, la iglesia, no tiene que estar aquí. No tiene que estar aquí. Entonces, este es el evento. Podemos nosotros ver, sí, podemos ver los movimientos. Usted ve, ya hemos visto a través de este tiempo de profecía todo lo que se está dando allá en el Medio Oriente. Especialmente en la frontera de Siria. ¿Se acuerdan que desde que se derribó el avión ruso por los propios misiles de defensa que tenía Siria, ya Rusia cerró el espacio aéreo para que cualquier avión ingresara? Y si no, si lo hacían, iban a tener que sufrir el rigor, ¿verdad?, de
de toda la ira de Rusia. Bueno, el martes, a lo mejor usted no sabía, pero el martes hubo 2 bombardeos ahí en el aeropuerto, ¿ya? A bases iraníes. Y los sirios dijeron, ahora acaban de decir, que sí hubo algo, pero que fueron repelidos. Mentira, hubo. Ya lo hicieron. Otra vez, Rusia ha quedado en ridículo con su sistema de defensa. El S-300. Entonces, ahora todo eso está ocurriendo, pero sabemos que no es el fin. Sabemos que no es el Armagedón. El Armagedón va a ser al final de la tribulación. Al final de la tribulación. Ahí es donde se va a preparar. El capítulo 16 del libro de Apocalipsis nos enseña ahí que las copas van a ser derramadas y eso es la antesala hacia esa gran batalla ahí en el valle de Megiddo, en el norte de Israel. Y que no solamente va a cubrir esa parte, sino todo Israel. Más de 300 kilómetros. Y se va a desarrollar en Megiddo, ahí arriba, ¿ya? En ese tremendo valle que hay, en Jerusalén. El Señor va a poner su pie en el monte de los olivos, pero también nos dice que en Edom, Isaías 63, ¿qué está en Edom? Edom es el lugar hoy día en Jordania, donde está la ciudad que se llama Petra. Y ahí dicen muchos que va a ser el pueblo o un remanente va a ser guardado ahí durante los últimos tiempos de la tribulación. Y cuando va a ser destruido, Dios va a intervenir. Y por eso le dicen, ¿por qué vienen tus vestiduras reales manchadas con sangre? En Isaías 63. Y Jehová responde, porque he pisado el lagar de la ira. Lo mismo que hemos leído. Entonces está ahí. Lo mismo si usted lee en Joel 3, también habla del lagar de la ira. De pisar. Cuando usted pisa las uvas, ¿qué ocurre? ¿Ah? Sale uva, jugo. Esa es la idea. Va a salir mucha sangre. Entonces, ahora, la gran tribulación va a terminar con este evento, con la segunda venida aquí. Entonces, la congregación, vamos a ver algunas cosas de aquí. Creo que va a salir la otra imagen. Vienen algunas cosas que son las que preceden a la segunda venida, antes de que ocurra la segunda venida. Apocalipsis 19, la congregación de los ejércitos de la bestia. ¿Ya? Bestia es en referencia al anticristo en el valle de Megiddo. También nos dice que antes de que esto ocurra va a ocurrir fenómenos en el cielo y en el mar. Ya hemos visto eso. Pero también lo puede leer usted en Joel capítulo 2, verso 30 al 31. En Lucas también 21, versículos 25 al 28. Y Apocalipsis 6 también, verso 12 al 13. Aquí. Entonces eso es, se van a reunir, van a pelear. El anticristo va a defender su imperio contra los otros ejércitos que se quieren rebelar, y en eso se dan cuenta que viene Cristo, y entonces se unen para pelear con Jesucristo. Y Jesucristo viene y los destruye. Características de la segunda venida otra vez. Será corporal, ya lo vimos. Va a venir el mismo cuerpo. ¿Dónde te hicieron esas llagas? ¿Dónde te hicieron esas heridas? En la casa de mis amigos, dice Zacarías. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús como está arriba ahorita. Con las señales de la cruz, con las marcas de la cruz. Entonces, lo que vamos a ver es sus marcas. Todo lo que Él tuvo que sufrir por nosotros va a ser corporal. Zacarías 13:6. Será visible, ya dijimos. Todo ojo lo verá. Está ahí, ¿verdad? Pues yo no la veo, pero usted sí está ahí. ¿Esa es? Ok. Esa es. Todo ojo lo verá. Desde el oriente hasta el occidente. Mateo 24:27. Marcos 13:26.
Y otra vez Apocalipsis. No los vamos a leer porque si no nos va a dar tiempo. Será gloriosa. Será gloriosa. Hebreos 9:28. Una vez fue ofrecido, dice, por el pecado de muchos, pero en su segunda vez, y ahí está, en su segunda vez. ¿Cuál segunda vez? Ahorita, cuando Él regrese con su gloria, sin relación al pecado, dice Hebreos. Va a venir para salvar a los que esperan, aquellos que han creído durante la tribulación, y al pueblo de Israel. Y vendrá como rey. ¿Se acuerdan cuando entró a Jerusalén? Y lo rechazaron. Bueno, ahora lo van a recibir como rey. Salmo 72, versículo 11, Mateo 25, 31. Y Apocalipsis 19, 16 va a venir. Ya dijimos que viene sobre las nubes y que viene con los ejércitos celestiales, sus ángeles, que viene con su iglesia, con sus santos. ¿Ya? Zacarías 13, 14, 5 y 1 Tesalonicenses 3, 13. Y viene con poder y gloria. Poder y gloria. Marcos 13, 26 y Lucas 21, 27. Con poder y gloria. En la nube y va a venir con poder y gran gloria. Entonces, cuando Cristo llegue a este mundo, van a ocurrir dos cosas. Ese es su pie, y lo primero después de eso, juicio. Primer juicio contra la bestia, contra ellos. ¿Ya? Es lo que nos dice en 2 Tesalonicenses 2:8. Va a destruir al inicuo con el espíritu de su boca que sale. Y segundo, contra este sistema del mundo. Lo va a destruir. Cuando usted lee Daniel capítulo 2, la imagen o el sueño que tuvo Nabucodonosor, eso es lo que el Señor hace. Nabucodonosor ve los reinos de este mundo y al final ve el juicio de esos reinos por medio de Cristo Jesús. Entonces, contra la bestia, contra las naciones, contra los reinos de este mundo, contra el sistema de este mundo, pero también contra los incrédulos. Hay gente que va a quedar viva al final de la tribulación, que van a creer, pero también hay otros que no van a creer. Y es lo que va a ocurrir. Va a separar en el juicio de las naciones, Mateo 25. Es lo que Él va a hacer. En 2 Tesalonicenses, en capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice, aquellos que han sido atribulados, el Señor les va a dar reposo y va a traer juicio contra aquellos que atrajeron tribulación, contra los incrédulos. Por eso el juicio es de Él, no de nosotros. Entonces va a traer juicio contra los incrédulos, contra el sistema de este mundo, contra el anticristo. Y lo segundo que va a hacer el Señor es establecer su reino aquí. Milenio. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Habla de este tiempo, por 1000 años. Es ahí donde el Satanás va a ser amarrado, encadenado por ese tiempo. Va a ser puesto en un lugar, prisiones de oscuridad, por 1000 años. Y lamentablemente vamos a ver que el hombre que quede vivo, y de eso vamos a hablar la próxima semana, en carne y hueso va a poder entrar. Los que han creído en el Mesías y los que han creído en el testimonio de Cristo van a entrar, van a poblar la tierra, y la gente que comience a vivir va a seguir teniendo su naturaleza pecaminosa. Y la culpa ya no va a ser de Satanás. Ya como, es que este diablo cochino me hizo hacer esto. Porque él va a estar atado por 1000 años. Pues, es que no, es nuestra carne. Por eso nosotros ya no vamos a tener ese problema, porque nuestro cuerpo va a ser glorificado. Acuérdense, el poder del pecado, la condena del pecado, pero la presencia del pecado va a salir de nosotros cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Ya no más, vamos a ser como Cristo. Como Cristo. Pero los otros no, van a estar aquí. Entonces el Señor viene a establecer su reino. Entonces, para terminar,
Hay un cuadro aquí que habla de las diferencias. Si le quieren sacar, no copiar, sacar fotos, yo sé. ¿Ya? Las diferencias entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Ya? Acuérdense en el rapto, de acuerdo a Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, Cristo desciende y en las nubes nos encontramos con Él, nunca toca la tierra. En su segunda venida ya vimos que Jesús va a tocar el monte de los olivos, o sea, desciende hasta la tierra. El rapto es el Señor recogiendo a su iglesia. Puede ser hoy. ¡Pum! Nos vamos con Él. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Cuando alguien llame a su casa y usted no esté, o si hay alguien en su casa y usted no llegó, y no llegó, y no llegó, qué raro. ¿Habrán hecho vigilia ahí? ¿Se han vuelto pentecostales toda la noche? No. Y van a llegar aquí y no van a ver nada. Algunos dicen que te acuerdas que le mostré pura ropa, va a estar ahí. Y se van a dar cuenta. Y van a tratar de tapar todo esto. Esto es lo que el Señor va a hacer. El rapto es llevándose a su iglesia, pero la segunda venida es el Señor Jesús con sus santos. Viene a mostrar su novia, que ahora es su esposa. La viene a mostrar, a lucirla, y va a destruir a todos los enemigos. También no se dice que la venida de Cristo para levantar a su iglesia será precedida de señales en los cielos. No hay eso, pero la segunda venida sí. Cuando Él dice ahí que después de esto, inmediatamente después de la tribulación, dice que en aquellos días el sol se va a oscurecer. Inmediatamente va a haber problemas allá arriba, señales allá arriba, señales. No sé si ustedes se fijaron antes de entrar en la luna que está ahora afuera, bueno, arriba. Me dice que se va a volver sangre en ese tiempo y el sol se va a oscurecer. Señales que van a ocurrir antes de la segunda venida, pero el rapto no hay. Porque si no, usted estaría siguiendo la señal. Cuando veáis la señal, entonces viene el rapto. Entonces no pasa nada, entonces sigo haciendo mi vida. No. La idea es que seamos siempre, que tengamos en nuestro corazón que somos o podemos ser la última generación. Podemos ser los últimos, antes de que el Señor venga. Podemos ser los últimos. El rapto será invisible al mundo, será como la 2 de la noche, en cambio la segunda venida ya dijimos, todo ojo lo verá. O sea, hay una diferencia. ¿Ya? El rapto solo trata de la iglesia, con los creyentes en Cristo Jesús. La segunda venida es parte del trato de Dios con Israel y con las naciones gentiles. O sea, hay diferencias aquí. Entonces, la segunda venida es algo totalmente diferente al rapto. Tiene que haber primero rapto, tiene que haber tribulación y luego, entonces, el Señor va a regresar. Muchas cosas van a pasar, sí. Dice 1290 días desde que se quita la orden para el sacrificio continuo. Cuenten, dice, 1290 días. Y van a ver el regreso de Jesús por segunda vez. Y hay de los que lleguen 75 días más allá. ¿Por qué razón? Algunos piensan que es por el tiempo del juicio. Los que puedan pasar de esos 75 días extras que menciona el libro de Daniel, el capítulo 12, es porque han pasado a la periodo del milenio. Aquellos que han creído en Jesús como su Señor, como su Salvador, durante la tribulación. ¿Hay salvación durante la tribulación? Sí la va a haber. La va a haber. Siempre ha habido, siempre la gracia de Dios ha estado. Usted lee Zacarías y lee los otros profetas y lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar con eso. Siempre Dios. Pero ahora el Espíritu Santo trabaja
en la vida de cada persona, y cuando usted cree, el Espíritu Santo viene a morar en usted. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en todos. Por eso es la señal de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso apunta al tiempo de la tribulación. Si usted lee Joel 2, versículos 28 en adelante, eso apunta al tiempo de la tribulación, porque dice que habrán señales en los cielos. Hasta ese tiempo, el Espíritu Santo va a traer salvación. Es la obra que Él hace. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿para qué llegar allá? Si ahora usted puede venir a Cristo Jesús, entregarle su vida, entregar su corazón y esperarlo. Pero no inactivo, sino siendo útil. Hay, bendición hay para aquellos que cuando su Señor regrese los encuentre haciendo así. Buen siervo fiel. Esto que el Señor pide. Fidelidad y que estemos siendo útiles. ¿Qué dones les ha dado el Señor a usted? Bueno, úselos. Úselos. Tengo este don, tengo esta habilidad, tengo este talento. Los dones son para ser usados en la iglesia, no en la calle. Son para edificar la iglesia de Dios. Lea Corintios, capítulo 12, 14. Para eso son. A lo mejor usted tiene talentos y habilidades, sí, puede usarlo afuera. Pero los dones, por ejemplo, palabra profética o de profecía o de ciencia o sabiduría o don de sanidad, dice que es en medio de la congregación. Son de bendición. Eso no quiere decir que no lo podemos usar, pero es aquí en donde, para edificar al cuerpo. Entonces, a veces la gente dice, yo voy a la iglesia, tiene que ser útil. Y Dios nos ha dado dones a todos. Todos nosotros hemos recibido dones. Y por eso Pablo, cuando le dice a Timoteo, aviva ese don, a veces lo tenemos dormido, porque no lo usamos. Porque no, ni siquiera a veces nos congregamos, eso se hace más difícil que lo usemos. El punto es este, que el tiempo que el Señor va a venir va a ser un tiempo terrible. ¿Ya? O sea, no ha habido tribulación como esta. Y el Señor viene y hace todo, hace nuevo otra vez. Lea Isaías 66, cómo el Señor va a recrear todo esto. Porque ahora usted ve este mundo, pero no es como Dios lo hizo. No está en su estado original. En el estado original los animales no se mataban entre ellos. Usted no veía un león matando, corriendo detrás de una gacela para... Eso fue después de la caída. Entonces va a venir ese tiempo en donde Dios va a arreglar todo. Su reino. ¿Ha visto alguna vez un gobierno intachable, un gobierno que usted diga, wow, no hay nada que decir? Mientras sea hombre, siempre va a haber algo que decir. Porque el hombre no es perfecto. Es imperfecto, es pecador. Y si no son cristianos, con mayor razón, no tienen a Cristo. Si los cristianos a veces se deslizan, imagínense a alguien que no es cristiano. Pero ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando veamos al Hijo de David sentado en el trono, reinando. Pero ¿sabe dónde quiere empezar ese reino? Primero aquí. Él quiere reinar en nuestro corazón. Y el reino de Él es un reino perfecto, justo, santo. Y cuando Él hace eso, usted puede vivir confiado y confiada. Que si el Señor reina, el Señor es el que le va a dar guía, dirección, ayuda, todo lo que usted necesite. Entonces, esto es lo que va a ocurrir, la segunda venida, ¿no? Después de esta gran tribulación. ¿Quiere leer más de la tribulación? ¿Ya? Puede leer en Apocalipsis, del 6 al 19, de tiempo terrible.
Nosotros hablamos un poco acerca de eso, pero terrible. ¿No quiere pasar por eso? La respuesta para la gente es Cristo. Si ven a Cristo, pueden confesar su pecado, arrepentirse, y van a ver la salvación de Jehová. Eso es lo que la gente necesita. Usted y yo tengo que entregarle el mensaje a la gente de Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Que en Él hay salvación, todavía hay gracia y misericordia. La próxima semana vamos a irnos al milenio, ¿ya? El tiempo del milenio, ¿ya? Apocalipsis 20, ahí vamos a estar, y en otros pasajes del libro de Isaías. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, y cómo tú por tu palabra nos animas, Señor, nos enseña lo que viene, y que eso, Señor, pueda traer un sentido de urgencia en nuestro corazón, reconociendo que cada día estamos más cerca de ti. Oramos, Señor, para que nos ayudes y nos uses, que podamos ser sensibles, Señor, y también disponibles para ti, para ser instrumentos tuyos, Señor. Que el tiempo que nos quede en este cuerpo, en esta tierra, que lo usemos para ti, Señor. Que tú seas, Señor, nuestra prioridad en nuestra vida, y que podamos, Señor, llevar este mensaje a otros. Oramos, Señor, te pedimos que nos guardes, que nos cuides, que nos lleves con bien a nuestros hogares, y que tú continúes, Señor, trabajando en nuestra vida, enseñándonos a vivir en ese reino que es el más importante, en donde tú reinas en nuestra vida, Señor. Lo pedimos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los anuncios, muy rápidamente, vienen. Mañana, Paso Firme. Ya, recuerden, vamos a hacerle una